El que ríe de último ríe mejor. Este viejo refrán se ajusta perfectamente a lo que ha vivido Rishi Sunak, quien fue elegido como nuevo líder de los conservadores y por lo tanto nuevo primer ministro del Reino Unido. Hace solamente 3 meses fue Sunak quien disputó la nominación contra Liz Truss, quien resultó ser elegida y solamente 45 días después tuvo que abandonar el cargo de primera ministra. Ahora es precisamente Sunak el nuevo residente en el número 10 de Downing Street. ¿Quién es este joven político, hijo de inmigrantes indios, que llamó la atención de los británicos durante el confinamiento debido a las decisiones que tomó a nivel económico para hacer frente a la pandemia de COVID-19? Veamos algunos datos que hemos preparado para ustedes. Rishi Sunak nació en la ciudad de Southampton. Es graduado de Filosofía, Política y también Economía de la Universidad de Oxford y saltó, digámoslo de esa manera, a la escena política al ser ministro de Hacienda del ex primer ministro Boris Johnson. También estuvo envuelto en el escándalo del Partygate. Por esta razón tuvo que pagar una multa. También durante su gestión se enfocó en brindar asistencia a quienes recibieron los efectos más drásticos a nivel económico dejados por la pandemia del COVID-19. Cerca de 400.000 millones de dólares en diferentes fondos públicos fueron dados durante la gestión de Sunak allí en el Reino Unido. Luego fue criticado precisamente por el aumento de los impuestos una vez la economía empezó a regresar a su estado normal. También fue fuertemente señalado por los conservadores por su alta posición económica. Pertenece a una acaudalada familia gracias a su matrimonio. Hay quienes dicen que pertenecer justamente a la clase alta británica lo aleja de la realidad que enfrentan los ciudadanos de a pie. ¿Qué tanta conexión entonces tiene Sunak con el británico normal, con el británico de a pie, con la realidad que viven en sus hogares de cara al invierno? Un invierno en donde hay serias preocupaciones a nivel energético, no solamente en el Reino Unido, sino también en el resto de Europa. ¿Cuál debe ser entonces el primer frente que debe atacar el nuevo primer ministro? ¿Qué rumbo debe tomar el Reino Unido? ¿Y cómo puede precisamente el Reino Unido recuperar esa posición de liderazgo a nivel europeo y a nivel mundial que prometía el Brexit? Brexit que justamente apoyó Sunak en su momento. Para conversar sobre este tema hemos invitado a Dámaso Morales Ramírez, él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también está con nosotros Óscar Martínez. Él es profesor de la Universidad IE en la ciudad de Madrid. Y también les recuerdo a nuestros televidentes que ustedes también hacen parte de este debate, de esta conversación. Pueden dejar todos los comentarios, preguntas que ustedes deseen sobre este tema a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, ustedes ya lo saben. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es #eldebate_F24. Y no olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles en podcast, en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Dámaso, bienvenida, y también la primera pregunta, punto de partida para conocer las posiciones de nuestros invitados sobre este tema. Y Dámaso, gracias por estar con nosotros en el programa. Esperada la elección de Sunak, ¿qué opinión tiene usted sobre este nuevo primer ministro que tendrá que llevar las riendas del Reino Unido? Un Reino Unido que tiene muchos frentes de batalla abiertos que ya vamos a analizar aquí en el programa. Muchas gracias, gusto en saludarte, Santiago. Sin lugar a dudas, es un reto enorme para Sunak, en virtud de que sabemos que él ya había competido y no había quedado. Se le señala como ser el ministro que de alguna manera provocó la caída del propio Boris Johnson. Es cierto, él participó en estas fiestas, pero él también después se desprendió un poco de la política de Boris Johnson y ahora aparece como este nuevo primer ministro con una agenda muy complicada, ya lo habías mencionado, en términos muy generales, lo que es la economía y lo que es la crisis política, porque sin lugar a dudas todo esto ha significado una crisis política y más para el partido conservador que él ahora estaría liderando. Entonces, Sunak también tiene otro reto que es el hacerse conocer precisamente ante la población británica, porque fuera de estos últimos procesos, pues realmente no se conocía mucho a Sunak y ahora él tiene que hacerse un nombre a sí mismo ya como primer ministro ante todo el pueblo británico, lo que es el reino británico.
La opinión de Dámaso Morales. En México vamos ahora a preguntarle a Óscar Martínez por este punto de partida. La misma pregunta, si era una esperada elección la de Rishi Sunak allí en el Reino Unido. ¿Y qué opinión tiene usted sobre esta elección? Muy bien, muy buenas noches desde Madrid a Dámaso y a Santiago. Un placer estar con vosotros. Vamos a ver, yo creo que precisamente hoy lunes las cosas se han precipitado de una manera que quizá durante el fin de semana no habíamos previsto, ¿no? Pensábamos que Boris Johnson quizá iba a entrar a la competición, claramente no ha tenido los avales suficientes, con lo cual hoy, esta noche, hablamos de Sunak como este gran primer ministro, este gran salvador, digamos, del Partido Conservador y de la situación realmente dantesca que está viviendo Gran Bretaña durante las últimas semanas, durante los últimos meses, durante los últimos años desde el Brexit. Yo creo que entre los principales desafíos que tiene Rishi Sunak en Gran Bretaña, como bien ha comentado nuestro compañero desde México, Dámaso, por supuesto están todas las cuestiones políticas, pero también hay una cuestión muy importante. Por supuesto, él parece que ha sido elegido porque tiene una gestión y un conocimiento de las cuestiones económicas importantes, pero luego hay un problema importante de legitimidad. Recordemos que él no se ha presentado a ninguna elecciones, no ha ganado nada, más allá que dentro del Partido Conservador, con lo cual esto va a ser, dentro de la rendición de cuentas, va a ser un peso importante sobre sus hombros. Y luego también una cuestión territorial muy importante en Gran Bretaña, ¿no? Está Londres contra el resto de Gran Bretaña y parece que ahí también Boris Johnson prometió de alguna manera que iba a nivelar los diferentes lugares de Gran Bretaña, y esto va a ser una asignatura pendiente bastante pesada para el señor Sunak. Óscar, continúo con usted para hacer la ronda la inversa. En una entrevista que dio Sunak a la cadena BBC, que es la televisión pública británica, en su momento dijo que prefería perder la carrera por el liderazgo de su partido y no llegar al cargo de primer ministro antes que ganar estas votaciones con falsas promesas. Y dice que prácticamente eso fue lo que llevó al fracaso a ese corto gobierno de Liz Truss. Esto lo hace ver como una persona que es, digamos, mucho más transparente o mucho más conocedor de la necesidad que tiene el pueblo británico de sentir que va por un camino seguro en un mundo de incertidumbres, porque no solamente el Reino Unido va atravesando un escenario de incertidumbre política y económica, y que tal vez tiene una política económica mucho más aterrizada. ¿Qué pensamiento puede uno hacer o análisis de esa declaración que dio a la BBC? Bueno, desde luego el señor Sunak lo que vende es honestidad, y lo que vende es algo diferente al hombre blanco, digamos, que ha gobernado Gran Bretaña durante mucho tiempo. Recordemos que va a ser el primer ministro hindú, un primer ministro cuya familia, no sé si habéis visto un vídeo que circula en el que él presentaba su candidatura, en el que él vende seriedad, honestidad. Él se coloca muy cerca del pueblo, digamos, puesto que tiene una historia personal muy vendible a un nivel de comunicación política. Vamos a ver, yo creo que él en la primera ronda también hubiera preferido haberle ganado a Liz Truss, incluso si hubiera tenido que trucar un poquito los números. Yo creo que sinceramente que ahora él llega con un trampolín mucho más importante que si hubiera ganado las primarias a Liz Truss. Yo creo que en principio no son buenas noticias para el Reino Unido este cambio tan radical, y sobre todo las expectativas que crea Sunak, bueno, con una candidatura de unidad. Recordemos que hoy podríamos estar hablando de una competición feroz, de una fagotización del Partido Conservador, y sin embargo estamos hablando, digamos, de que llega el Mesías de una unidad tremenda. Recordemos también que tampoco ha hecho declaraciones Boris Johnson a lo largo del día, con lo cual supongo que está dejando a Sunak que coja su protagonismo innecesario en estos días. Con lo cual, vamos a ver, yo soy un poco escéptico de esta gran plataforma que se ha montado ahora mismo. Tendremos que ver cuándo empieza a trabajar, que supongo que será ya mañana, porque tiene una labor ingente, desde luego.
Ya vamos a analizar esos puntos de la agenda que tiene el primer ministro Sunak para hacer frente de los múltiples frentes que tiene abiertos el Reino Unido. Regreso con Damaso en México para preguntarle sobre esta declaración, esto que respondía Oscar sobre lo que dijo en la BBC, de mostrarse como con un programa mucho más prometedor, mucho más transparente, mucho más aterrizado. Y cito algo que dije yo al inicio del programa, y es que el que ríe de último ríe mejor. Definitivamente a él se le acomodó el escenario perfecto para llegar al cargo de primer ministro, pero una cosa es lograr mantenerse, que ya Liz Truss demostró que llegar puede ser fácil, pero mantenerse allí no lo es. En efecto, hay que recordar que en el caso de Liz Truss, ella llevó a cabo más acciones de corte política como para dar respuestas inmediatas, me atrevería a decir hasta populistas, haciendo este plan que finalmente fue su tumba. Ahora, precisamente, Rishi Sunak, viniendo de la cartera de Economía, de Finanzas, de la Secretaría o del Ministerio de Hacienda, evidentemente tiene, digamos, esta experiencia que también le otorgó la pandemia en su plan económico, que sí generó empleos, pero también generó algunas críticas precisamente en su falta de mayor ayuda a los hogares. Ahora Sunak tiene esta oportunidad de presentarse como un político pues joven relativamente y como una persona con ciertos conocimientos, digamos, sobre esta materia. Él en su discurso que dio apenas hace unas horas comentó que tenía dos grandes retos. El primero era precisamente el económico, generar la estabilidad, lo cual es una tarea enorme, se dice fácil, pero sin lugar a dudas es enorme. Tiene que generar estas confianzas que no pudo generar Liz Truss con un plan económico confiable y que tenga, digamos, el apoyo, no, además del partido, por supuesto, conservador, de los mercados, de los empresarios, de los inversionistas, y al mismo tiempo que responda, como ya se ha apuntado, a las clases trabajadoras, a una situación de inflación que no ha tenido, digamos, paralelo en muchos años en el Reino Unido, y el Banco de Inglaterra, el Banco Central, anunció que entrarían a una recesión casi inevitable, y todo esto es lo que va a afectar a la gente de a pie. Es ahí yo creo que Sunak tiene que encontrar estas respuestas económicas para dar, por un lado, confianza a los mercados y por el otro lado también respuestas claras al ciudadano de a pie. Es un gran reto. Y el otro gran reto que presentó también Sunak es el de la unidad. La unidad del Partido Conservador, que sabemos que ahora mismo está dividido, pero también la unidad del pueblo británico. Están viviendo momentos muy complicados y esto evidentemente son cosas que tendrá que tomar Sunak. Damaso, continúo con usted. Aquí estamos viendo solo un fotograma de toda la escena. Si vemos la escena de lo que es el Reino Unido, vemos un país que está desde hace varios años, digámoslo así, desde que comenzó el proceso del Brexit, en una transición o en un cambio a todo nivel. Se salen de la Unión Europea, se muere la reina Isabel, hay un cambio en el monarca, hay cambios en los nombres de los primeros ministros. El país está como en una gran transición a todo nivel. ¿Es lo que necesita en este momento el Reino Unido para completar este proceso de transición? Una persona joven, que siempre se le ha criticado a la política inglesa, que siempre se apega a esas viejas figuras políticas y a primeros ministros un poco desentonados con la actualidad y con lo que está viviendo el mundo, llega con nuevas ideas, proponiendo esta transición, lo que dice usted, tratando de generar confianza y tal vez marcándole un rumbo al Reino Unido que así vaya hacia una recesión, el país tenga un norte hacia donde se tiene que dirigir. ¿Esto completaría de pronto ese proceso de cambio que está viviendo el país a todo nivel? Bueno, es que esa es una situación bastante compleja, ya lo había comentado nuestro camarada Oscar. Es bueno que sea un político joven, es bueno que tenga en su persona estas cualidades de una persona trabajadora, seria, que cumple metas. Eso es importante, pero sin lugar a dudas también tiene que generar esta confianza en todo el pueblo británico, en todo el Reino Unido, porque además, como ya se había mencionado, él no proviene de una, digamos, elección general.
que, de ser el caso, por supuesto que tendría la confianza en su programa político, en su partido. Él proviene de este cónclave del Partido Conservador y es por eso que tiene entonces una doble o triple tarea, precisamente la de generar esta legitimidad de su persona como primer ministro y también lo que llama la atención una persona que es la primera minoría, digamos, del Reino Claro, Unido, que llega al poder, que también es importante tomarlo en sí. consideración. En este sentido, sin lugar a duda, Sunak tendrá que trabajar doble, triplemente para poder lograr en una situación que no debo decir que las tiene todas consigo, más bien yo diría que no las tiene todas consigo y más bien yo diría que está posicionado en una situación más adversa que Claro. más positiva. Claro, las piezas se acomodaron para que él llegara a este punto, pero el escenario ya en este punto es muy complicado lo que tiene que llegar a enfrentar el nuevo primer ministro. Continúo con Oscar en la ciudad de Madrid. Toco justamente ese tema que estaba poniendo Damaso sobre la mesa y es que Sunak representa un nuevo aire político, pero también representa a las minorías en cierta forma y también es un primer ministro que llega al poder, pero que no representa a las clases trabajadoras, no representa al británico de a pie. Él viene de una clase social más alta, lo han señalado por eso, porque su esposa viene de una familia adinerada de Estados Unidos e incluso han dicho que tiene una fortuna mayor que la del mismo monarca Carlos III. Entonces, eso también genera otro punto de análisis, sobre todo que venga de una familia de inmigrantes. Hmm. Bueno, como suscribo plenamente el análisis de Damaso desde México, vamos a ver, los ingleses están acostumbrados a gobernantes que no vienen de las clases trabajadoras, digamos que esta dualidad de Oxbridge, ¿no? De la Universidad de Oxford y de Cambridge, de la que salen todos los gobernantes y la mayoría de los miembros del Parlamento británico, pues bueno, es una democracia además que está montada de una manera muy elitista. Entonces, a partir de ahí hay un límite de cuánto el señor Sunak va a poder hacer una performance, digamos, de inmigrante de segunda generación que está más cerca del pueblo, que conoce los problemas reales de la gente, cuando en realidad lo que parece que tenemos también es un problema importante cara dentro del partido, no solo cara a los votantes. Entonces, parece que el Brexit, que recordemos que ha sido la razón principal por la que el partido conservador se ha roto, por lo menos en dos piezas muy importantes. Por un lado estamos los euroescépticos, digamos, muy extremos, junto con los ultraliberales, y luego dentro del Partido Conservador vive un ala moderada como el señor Sunak, que recordemos que el señor Sunak es un conservador que ha subido los impuestos en Gran Bretaña. Es un conservador que es, digamos, un conservador muy poco al gusto del ala dura de los conservadores en Gran Bretaña, con lo cual sí que yo creo que esto no es necesariamente malo porque los mercados ya han reaccionado de una manera muy favorable a la llegada de Sunak, y recordemos que los mercados fueron aquellos que hundieron a Liz Truss, con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué cartas se saca de la manga, porque puede ser un regalo envenenado. De hecho, acordaos, Santiago, Damaso, si nosotros hubiéramos estado aquí hace 40 días analizando los retos de Liz Truss, posiblemente ninguno de nosotros hubiera podido predecir que hubiera sido la primera ministra más corta, digamos, con un tiempo más corto en Downing Street. Entonces, vamos a ver, porque igual, Santiago, nos tienes que volver a llamar dentro de unas semanas, porque el señor Sunak se ha encontrado dentro de un jeroglífico que no puede resolver, ¿no? O de un laberinto del que no puede salir. Veremos a ver, ¿no? Desde aquí, por supuesto, Sí. le deseamos suerte, pero no va a ser fácil. Claro, todos los escenarios son posibles en este momento. Todavía no sabemos cómo va a gobernar, ni qué línea va a tomar, ni qué decisiones va a tomar en muchos campos. Oscar, continúo con usted en la ciudad de Madrid. Justamente usted menciona, bueno, Damaso también lo traía a colación, el tema de las divisiones que hay dentro del Partido de los Conservadores, que él no representa muchos de los valores tal vez más tradicionales y por eso genera un poco ahí de diferencias en algunos puntos, sobre todo en el tema económico. ¿Esto qué tanto va a ser una piedra en el zapato para él para gobernar? ¿Esto qué tanto le va a impedir esa facilidad o toma de decisiones?
Bueno, por supuesto que va a ser algo muy complicado para él, porque piensa Santiago que en este partido conservador, claro, lo que no estamos hablando es por qué Gran Bretaña tiene solo dos partidos, ¿no? Dos partidos relevantes. Y esto se trata de un tipo de democracia que está montada para una sociedad relativamente homogénea y con dos partidos que son moderadamente en torno a una ideología que nunca llega a ser extrema. Digamos que tanto Gran Bretaña como a Estados Unidos, estos sistemas de dos partidos no soportan bien y no conviven bien con la polarización ideológica. A partir de ahí, en cualquier país de Europa que tuviéramos este mismo problema, por supuesto, estos serían dos partidos que si están en la misma coalición romperían. Con lo cual hay que ver también procesos de cambio más estructural dentro de la democracia británica, porque algunos de estos arreglos institucionales ya no funcionan bien. Este bipartidismo no refleja en absoluto la sociedad británica, no refleja en absoluto las diferentes regiones. Imaginaos Scotland con su propio parlamento, Escocia, Gales con su propio parlamento, el norte de Irlanda con su propio parlamento, y estos parlamentos realmente están capados de funciones porque Londres maneja todo el poder, absolutamente todo el poder. Entonces deberíamos de mirar, y el señor Sunak haría bien mirando a unas reformas quizá un poco más estructurales y un poco más profundas dentro del sistema, porque si no vamos a posiblemente repetir los mismos errores en un futuro cercano. Damaso, en México, ¿qué piensa usted sobre este tema? La unidad de los conservadores. ¿Esto qué tanto va a facilitar o qué tanto pone en peligro tener un gobierno de Sunak que sea un poco más prolongado de los 45 días que tuvo Truss? Sí, bueno, sin lugar a dudas hay que recordar que, digamos, esta división del Partido Conservador inicia precisamente con lo que fue el Brexit, todo el proceso del Brexit. Que tuvimos también a una Theresa May que cayó. En fin, ha sido una relatoría de fracasos políticos de los líderes conservadores, de los primeros ministros conservadores en todo el proceso del Brexit. Y ahora lo que tenemos es esta anatomía en la cual el propio Boris Johnson, que de alguna manera pensó que pudiera regresar, pero obviamente un bloque importante del Partido Conservador dijo, si él regresa, nosotros renunciamos. Ya ahí tenemos esta división. Y la otra candidata, que es Penny Mordaunt, que en principio se decía que sí podía representar a varios sectores del propio Partido Conservador, no le alcanzaron el número de los votos. Entonces, bueno, ahí también nos habla de esta debilidad. Y pareciera que el tercero en discordia, el que pues, estaba ahí parado, es precisamente Rishi Sunak, que si bien no representa todos los, digamos, colores del Partido Conservador, pues pareciera que era el candidato pues, más obvio y pues no había, digamos, mayores opciones, ¿no? Pero esto no quiere decir que él personalice toda una gran unidad. Por eso él habló en su discurso de que una de las grandes tareas, junto a la tarea de la economía, era la unidad, trabajar por la unidad del partido y por supuesto también por la unidad nacional, como en este gran movimiento nacional para salir adelante de esta gran crisis política, insisto, y también económica por la cual atraviesa el Reino Unido. En efecto, hay una gran división, también hay una gran división al interior del propio Reino Unido, ya lo había mencionado Oscar, ¿no? Esta idea de Escocia que todavía está un poco ahí en el aire de poderse obtener su soberanía, el problema con las Irlandas de la frontera dura o no dura a partir de la pertenencia de la Unión Europea, precisamente de una de ellas. Y todo esto va marcando serias divisiones que sin lugar a dudas el señor Rishi Sunak va a tener que ser muy habilidoso y muy inteligente para poder un poco curar esta situación. Damaso, me interesa ese tema de la unidad del Reino Unido. Vemos que Escocia está pujando por poder realizar otra vez un referendo para buscar la independencia. Ellos no estaban de acuerdo con la salida de la Unión Europea y quieren que Escocia pertenezca a la Unión Europea. Las divisiones y las tensiones con los diferentes países que componen el Reino Unido son latentes, están ahí presentes, pero vemos que, por ejemplo, el gobierno de Boris Johnson y de Liz Truss pues, no tuvo suficiente tiempo como para poner algo en marcha.
es poco lo que están haciendo para poder empezar por lo menos a tener diálogo entre Londres y Edimburgo, Londres y Cardiff, Londres y Belfast para mejorar esas diferencias. ¿Esto es un tema preocupante a largo plazo, Dámaso, que esto se pueda empezar a profundizar estas grietas, estas divisiones y llegue a un punto irreversible donde el Reino Unido simplemente se descomponga en 4 países independientes? No sé si irreversible, pero sí creo que es una situación real que ahí existe. Y aquí el punto es que las crisis económicas, recordemos, siempre disparan estas emociones políticas y estos nacionalismos. Sin lugar a dudas, si esta crisis económica golpea a los habitantes de, obviamente, Gales, Nueva Escocia, Irlanda, pues puede un político habilidoso tomar parte de esta situación y transformarla en un discurso nacionalista que vaya precisamente a estos movimientos de independencia, a estos referéndums. Es un escenario muy difícil, es un escenario muy complicado, y porque sabemos que la antigua reina Isabel II, pues tenía esta capacidad un poco de poder unir. Bueno, murió finalmente en Escocia, ¿no?, en su casa de descanso que ella amaba mucho, pero esto pues ya se acabó, es una nueva era, y mi único temor aquí es que en este contexto de crisis económica sumada a la crisis política puedan avivarse estos sentimientos nacionalistas y por supuesto de independencia. Claro. Oscar, Dámaso, ¿les parece si escalamos esto un poco más allá del tema interno y de los problemas dentro del Reino Unido y lo escalamos al nivel Europa? Europa también está en una especie de crisis de liderazgo, también está lo de la guerra en Ucrania y está la tensión que hay entre Londres y Bruselas justamente. Aquí hay una oportunidad para el Reino Unido para recuperar un poco de posición de liderazgo, un poco de visibilidad en Europa después del Brexit y también para bajar un poco la tensión con Bruselas. ¿Cómo lo vio usted, Oscar? Sin duda, Santiago. Vamos a ver, en Europa somos muchos los que estamos esperando que Gran Bretaña no vuelva a la Unión Europea, que esto sería un escenario para algunos de nuestros ideal en el futuro cercano, pero que vuelva a la mesa de negociación, vuelva digamos, a hablar de las cuestiones europeas. Y creo que puede ser que Sunak sí que sea un mejor candidato que Boris Johnson, un mejor candidato sin duda que Liz Truss. Quizá está menos tocado por la varita del Brexit, la varita, digamos, mágica, pero dramáticamente mágica, ¿no? Entonces, bueno, sí que en Europa hay gente que, por supuesto, está mirando a esta crisis del Reino Unido con una media sonrisa en la boca, ¿no? Estamos hablando de una Europa que también está sufriendo mucho de la crisis económica, pero en la que estamos 27 países unidos dentro de esta calamidad que tenemos encima, y parece que lo que viene más adelante. Pero también tenemos problemas, evidentemente. Pensemos en Italia con la señora Meloni, pensemos en Macron, que tiene frentes internos abiertos importantes, pensemos en Alemania y en este invierno del descontento que vamos a vivir con el gas, tendremos la guerra de Ucrania, pero sin embargo sí que hay una sensación, me da la impresión en Europa de que la solidaridad nos salva de alguna manera, y quisiéramos atraer de alguna manera al Reino Unido a que comparta con nosotros algunos de estos problemas, y que, por supuesto, en lo que podamos ayudarles, pues sería una cuestión bastante importante. Vamos a ver qué capacidad de diálogo muestra Sunak con Europa. Pensemos que, como ha apuntado Dámaso, el tema de Irlanda del Norte, de las dos Irlandas, el tema de la frontera está muy viva. Recordemos también que hay un repunte de violencia en Irlanda del Norte. Recordemos también que es el Sinn Féin el partido que ha ganado las últimas elecciones por primera vez en toda la historia de Irlanda del Norte, con lo cual vemos un escenario muy complicado que quizás sea manejar de una manera muy difícil solo, ¿no? Dentro de Europa parece que las cosas se veían de otra manera. Ahora es muy difícil para el señor Sunak, además de arreglar internamente, ¿no?, lo que pedíamos de las diferentes regiones, pero no solo las diferentes regiones, Liverpool, Manchester, Leeds, todas estas ciudades que se ven de alguna manera discriminadas
discriminadas y ninguneadas desde Londres. Con lo cual, bueno, vamos a ver. Yo soy optimista por naturaleza y creo que este señor, además, bueno, pues tiene muy buena imagen, es joven, creo que no tiene este marchamo de old school conservador, y puede ser que sí que sea más dialogante y sí que sea más tolerante con las cuestiones que vengan desde Europa. Ojalá. Damaso, ¿cuál es su opinión? Por el lado de Oscar hay optimismo, lo ve como que puede funcionar. Boris Johnson incluso tuvo un papel en cierta forma protagónico en la guerra de Ucrania, estuvo en Kiev varias veces y reiteró constantemente el apoyo del Reino Unido a través de la OTAN a Ucrania y a los países del Báltico. Aquí puede haber una oportunidad para Sunak. Ya veíamos entonces que Oscar es positivo al respecto. ¿Cuál es su opinión? Yo también soy positivo con ciertas limitaciones. Sin lugar a dudas, una de las tareas que va a tener Rishi Sunak en materia de política exterior es reconstruir su relación y su posición precisamente frente a Europa en lo general y la Unión Europea en lo particular. El compromiso, el papel que tiene el Reino Unido en la OTAN es básico e importantísimo, y más por su relación natural transatlántica con los Estados Unidos, lo cual le da una posición también privilegiada. Dije que era optimista limitado porque, sin lugar a dudas, para que Sunak pueda ser un factor y un actor importante y creíble, pues tiene que consolidar todas estas políticas y poner orden en casa. Recordemos muy rápidamente la estrategia de negociación que tuvo Theresa May cuando estaba viendo lo del Brexit, de llevar a cabo estas elecciones pensando que estaría más fortalecida, y le salió muy mal el asunto, y en lugar de salir más fortalecida, salió más debilitada. Lo hizo porque sabía que necesitaba esta legitimidad, dar a Europa esta imagen de que tenía un gran sustento. Ese es el sustento precisamente que Sunak va a tener que trabajar y obtenerlo para que se convierta en un actor importante y en una figura importante. Por supuesto que lo mejor que le pudiera pasar a Europa es un Reino Unido fuerte, un Reino Unido convencido, porque aunque esté fuera, digamos, en esta idea del Brexit, el Reino Unido es y formará parte de Europa y de muchas de sus políticas, y es su aliado natural, más frente a esta embestida rusa precisamente en Ucrania. Entonces, tengo confianza en que seguramente por el perfil del señor Sunak va a trabajar duramente, y esperemos que ese trabajo y esa habilidad política que pudiera tener le dieran buenos resultados. Damaso, esa legitimidad, ¿cómo ganar esa legitimidad? Eso se logra a través de acciones rápidas debido a las múltiples crisis que está viviendo el Reino Unido en diferentes niveles, o en tener una mano dura para tomar decisiones, como muchos le reclamaron a Liz Truss, y cuando puso una mano dura ya no les gustó lo que estaba tratando de hacer a nivel económico. ¿Cómo ganar esa legitimidad? Porque ahí vemos los dos casos anteriores, que justamente ser rápido o ser efectivo o ser de mano dura les jugó en contra. Sin lugar a dudas, y ahí que tenemos el tiempo en contra precisamente de Sunak, porque desafortunadamente va a tener que hacer acciones rápidas, no porque él quisiera, sino porque no le quedan muchas opciones más que tomar acciones rápidas, con resultados rápidos, pero que a diferencia de Liz Truss sean más viables, sean más confiables, no sean un elemento disruptivo de los mercados. Entonces, yo creo que esto lo tiene claro el propio señor Sunak, que sí va a tener que tomar acciones rápidas, con resultados rápidos, pero digamos de alta confiabilidad, tanto en los mercados como en el pueblo, digamos, de a pie. Bueno, llegamos al bloque final del programa. Oscar, Damaso, quiero que hagamos las conclusiones, lo que puede venir para el Reino Unido para las próximas semanas. Siempre lo digo, ya es frase de oro aquí en el debate, no tenemos la bola de cristal para saber qué va a pasar, pero ¿qué auguran ustedes? ¿Un buen desempeño al frente del Reino Unido? ¿Cuál va a ser ese frente primero a atacar? ¿La economía, la parte social o la confianza al interior del partido y de los británicos? Comienzo por Oscar. Bien, pues yo sin duda sigo siendo optimista. Vamos a ver, Santiago, Damaso, llega el invierno en Gran Bretaña con una crisis energética importante. La gente no sabe si va a poder pagar la factura de la electricidad, la factura del gas, las diferentes facturas, no sabe, la inflación está desbocada, como todos sabemos, con lo cual lo primero es que intentar que se deje
de hablar del gobierno y se empiece a hablar de las soluciones que está proponiendo el gobierno. Yo creo que esto es fundamental, que se deje de hablar del número 10 de Downing Street, que se deje de hablar de el rey Carlos, que se dejen de hablar de las diferentes conspiraciones y que se empiece a hablar de política. Yo creo que Sunak es un hombre, es un político que controla muy bien el relato y creo que a partir de mañana tiene que empezar a hablar de las historias de la gente, no de su propia historia, sino de las historias de sacar a la gente y además no solo a los londinenses, no solo a la clase digamos, más acomodada, sino a la clase política, a la clase social que necesita en estos momentos un apoyo más importante y recordemos que hay niveles de pobreza y de desigualdad muy superiores a las que encontramos en el continente. Con lo cual creo que esto es importante. Damaso, su conclusión para el cierre. Sí, coincido bastante con Oscar. Yo creo que Sunak va a tener que dar resultados muy inmediatos. Sabemos que en las próximas horas va a tener un cónclave con el partido precisamente conservador para presentar las líneas generales de su gobierno en materia económica. Y creo que el partido conservador va a tener que dar este espaldarazo, este apoyo total, precisamente para dar confianza a este plan, que seguramente va a ser más serio que el que presentó Liz Truss, que respondía más a cuestiones políticas, y en ese sentido pudiera ser un buen comienzo. Pues a Oscar y a Damaso y también a los televidentes, esta historia apenas está comenzando. Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo gobierno de Sunak allí en el Reino Unido. Les agradezco mucho por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Gracias por haber estado con nosotros. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradecemos la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.